¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Buenos días, Luisma, ¿qué tal estás? Bien, bien, bien. Hoy además teniendo la oportunidad nuevamente de estar en directo, no estar digamos, en una videoconferencia donde grabamos con el protagonista, sino que hoy te tenemos aquí en Gijón. Estamos presencialmente en las instalaciones que tiene Gijón Impulsa en el Parque Tecnológico, en la sala pues que nos ceden de grabación, que está bien, ¿no? ¿Esto, Miguel? No, está fantástico el sitio y es más, no hay color, verse en persona con respecto al medio virtual, eso no Esto a hay mí comparación. Vamos. me trae más a la radio, ¿no? El Sí, formato es un formato como muy... Totalmente, estamos aquí para quien nos escuche y no sepa o no pueda ver dónde estamos ahora mismo en un estudio de radio a todos los efectos, sí. Efectivamente. Oye, ¿de dónde es Miguel? Pues Miguel es de Gijón. Miguel es de Gijón, concretamente es de Lloreda. Ahí es nada. Donde pasó sus primeros 9 años de vida antes de que la familia se moviese ya a Gijón tal, ¿no? A Gijón propiamente dicho. Y ahí también sigo con el 9, aguanté hasta los 29. A los 29 ya me traslado a Madrid y ahí sigo, vamos. Bueno. Oye, ¿qué recuerdos tiene Miguel de esa infancia en Lloreda y después ya, como decís, bueno, subes o bajas, ¿no? Ahí, depende de dónde estés, la gente, ¿no? Pues depende del barrio, subimos o bajamos a Gijón, ¿no? No, bueno, sí, es verdad, nunca me había parado a pensarlo, pero yo creo que sí, que claro, lo que hacías es subir, ¿no? Más del sur de la ciudad a un poco más hacia el norte, ¿no? Recuerdos, bueno, pues recuerdos precisamente de la propia Lloreda, de la barriada que era, ¿no? Y que sigue siendo. Yo hace muchos años que no paso por ahí, pero bueno, se ve incluso, creo, desde la autopista, la barriada de el escases de Ensidesa, ¿no? Que se decía, ahora no sé la denominación actual cuál será, pero bueno, siempre recuerdos, supongo que tiernos, otros no tanto. Recuerdo alguna pifia, recuerdo alguna caída de las que tienes con esa edad, que te destrozas las rodillas y este tipo de cosas. Y bueno, en ese sentido supongo que eso, recuerdos como podemos tener todos, ¿no? Cada uno en nuestro lugar de origen. Y cuando llegas a Gijón y bueno, lógicamente ya estarías escolarizado, me imagino, como todo el mundo, pero vienes a Gijón y ¿dónde das tus primeros pasos Bueno, como pues, estudiante? Sí, pues en el Colegio Evaristo Valle, en el polígono, ¿no? El polígono de Pumarín. Y bueno, pues recibimos además, o recuerdo aquello del Evaristo Valle porque nos llevaron al Museo Evaristo Valle. Y creo que además nos regalaron una foto del príncipe de Asturias. No recuerdo ahora si fue en el mismo evento asociado, pero sé que hubo foto del príncipe firmada y tal y dedicada. La dedicatoria era para todos la misma, lógicamente, ¿no? Lo que tiene las fotocopias, pero lo mezclo el recuerdo con el tema del Evaristo Valle, que también, bueno, seguramente era la primera vez que yo iba a Somio, supongo, tendría, yo qué sé, 9 años o Sí, por ahí. yo creo que era una visita obligada en esa época, yo creo que a todos los colegios de Asturias, ¿no? Yo recuerdo de ir también desde, no recuerdo ahora mismo si fue desde Avilés, o sea, desde Piedras Blancas, o fue posteriormente, fíjate que, bueno, no sé si incluso desde Sotrondio, no lo recuerdo bien, pero sé que estuve allí con el colegio. Sí, a nosotros nos vendieron que lo inaugurábamos nosotros porque éramos el Colegio Evaristo Valle. Eso ya si fue así o no, ya se me escapa, ¿no? Pero bueno, sí, también eso, uno de esos recuerdos tiernos, ¿no? De los que te hablaba hace un momento. Muy agradable. Y gente vas evolucionando en ese colegio, pasando cursos, estudiando. ¿Tuviste siempre inquietudes claras de cosas que te gustaban hacer o que te gustarían hacer, o vas descubriendo esas inquietudes a medida que vas, yo que sé, entras en el bachillerato y empiezas a tener contacto con, bueno, ¿y ahora qué, no? O tus padres en casa o tus amigos, lógicamente, por las relaciones que tenemos cada uno, pues hay veces que oye, pues mira, este va a estudiar esta carrera, venga, pues yo voy con él, ¿no? Sin tener claro a veces tu vocación o aquello que te gusta realmente o lo que crees que
puedes desarrollar tu vida laboral. Sí, bueno, mira, sobre eso te puedo contar que sí había habido un mensaje insistente de mi madre de cuando eras un crío totalmente, ¿no? De que estudiase medicina. No, tienes que ser médico y tal, y no sé qué, y tal y cual, ¿no? Pero Bueno, no tenías ningún antecedente. no tenía ningún antecedente. Pero bueno, era la ocurrencia de mi madre. Al final, quien es el doctor, la doctora, en este caso García Menéndez, es mi hermana, que sí terminó siendo médico. Yo, vamos, descarté en todo momento esa idea y sí es verdad que quizás no tanto en el colegio, pero sí ya en el instituto me empecé a aficionar por el tema de los ordenadores y de alguna manera, pues sí, ya empecé a tener más o menos claro que aquello de la informática que me iba a gustar o que me atraía de algún modo, ¿no? Hasta tal punto que creo recordar que en COU nos preguntó el profesor, bueno, ¿y el año que viene ustedes dónde van a ir? ¿Qué destino van a tener y tal? Y para mi sorpresa, el único que dijo que iba a estudiar informática, o que tenía la intención de estudiar informática, fui yo. Pensaba que en clase, o en las diferentes clases de por allí de COU, iba a haber más gente animada a seguir esa senda y no. ¿Dónde estudiaste bachiller? En el Instituto Doña Jimena, femenino. Es que ahora no, pero durante mis 4 años allí, el cartel de femenino permaneció perenne. En él, ¿no? Vamos, lo quitaron después, ¿no? Pero sí, yo entré el segundo año que se convirtió ya en instituto mixto. De hecho, mi hermana, a la que acabo de aludir, que es un año mayor que yo, entró con el primer grupo, o con ella, vamos, con su promoción entraron el primer grupo de chicos que 14 años que ya, bueno, que eran varones, evidentemente, ¿no? Que debían ser como 5 o 6, vamos, no debían ser muchos más, frente a lo mejor a 200 niñas o algo así, vamos. No sé qué números maneja el instituto, ¿no? Manejaba en aquel momento. Por supuesto, estos 5 o 6 fueron los actores de Hollywood del momento, te puedes imaginar, ¿no? En aquella época. Los que llegamos en la jornada siguiente ya no, ya el caché había bajado notablemente. Y sí, bueno, ya fue más en número, no sabría cuantificarte cuántos, pero bueno, ya que yo empezaba a normalizarse. No a equipararse, porque eso yo creo que supongo que con los años se terminaría equiparando niños, niñas, pero bueno, ya entramos más. Recuerdo además un compañero mío de octavo de GB que entraba aquel año también en el instituto, en BUP, y que fue a parar al Instituto Jovellano, o sea, enfrente, del otro lado de la calle, y me hizo el comentario de que su madre no había querido meterlo en el Jimena porque había muchas niñas. Y, bueno, pues esto hoy quizás sería tema de debate, ¿no? Hace 30 o 30 y pico años, o 40 igual no tanto, ¿no? Eso es. Bueno, las cosas evolucionan, ¿no? Evolucionan, Sin duda, cambian sin duda. y nos tenemos que adaptar a esa evolución, ¿no? Oye, Absolutamente. y hablando de evolución, lógicamente, pues entras en una carrera, entiendo que aquí en Gijón, en la EPI, en informática o no, o había... Bueno, sí, eso los antiguos del lugar lo conocerán mejor. Empezamos a estudiar, entrando en informática, empezamos a estudiar en la Plaza del Parchís, Ajá. la Escuela de Comercio, que entonces era Escuela de Empresariales y que pasó a ser Escuela de Empresariales y Escuela de Informática, Escuela Universitaria de Informática. No había más titulación que la titulación media en aquella época, la diplomatura. Y entonces, si yo no recuerdo mal, ahí estuvimos los 2 primeros cursos, en mi promoción. Había habido ya promociones previas, pero en mi promoción estuvimos los 2 primeros cursos y en el tercer año ya nos llevaron a Viesques. Creo recordar que a la Escuela de Marina por un lado y a la escuela de lo que era entonces la Escuela de Ingenieros Industriales por otro. Yo juraría que nunca llegué a estar como alumno en Marina, estaba en Industriales. Terminado ese primer ciclo, coincidió que pusieron ya el segundo, entonces bueno, pues fue, digamos, Engancharse al segundo ciclo con la nueva titulación de ingeniería y tal.
que era eso, una carrera de segundo ciclo, como digo, de 2 años, sería cuarto y quinto, donde éramos un poco los hermanos pobres de nuestros colegas de ingeniería industrial. Y por lo menos a priori, luego los hechos demostraron otras cosas, pero a priori fue un poco así. Y entonces, bueno, pues así se transcurrió, digamos, esa etapa entre la Plaza del Parchís y Viesques, de alguna manera, ¿no? ¿Y cómo viviste esa época estudiantil? Bueno, la viví con una cierta tranquilidad en lo lúdico, digamos, estudiando yo creo que bastante y tal, pero en lo lúdico bastante tranquilo porque yo era muy casero, era un tío muy casero. Entonces veía incluso a mi hermana, que estudiaba medicina en Oviedo y que no se perdía una fiesta de industriales, y yo creo que no fui nunca a una fiesta de industriales. No sé si fui una vez, pero vamos, que no era un habitual No eras un de... fiestas. No era un fiestas, exactamente. Es una buena manera de definirlo. Entonces, bueno, seguramente tenía otro tipo de divertimentos, otro tipo de historias, ¿no? Pero vamos, sí recuerdo que era muy casero. Sigo siéndolo, ¿eh? Pero vamos, en aquella época juvenil, adolescente, más o menos, vamos, no solo de la universidad, del instituto y tal, era un tío muy casero. No quería decir que no salía, ¿no? Empecé a salir además, creo que joven, como todos, ¿no? Con 15 años ya tal, a la discoteca y no sé qué. Pero bueno, aún así, ya te digo, era bastante comedido, digamos. Oye, y cuando uno está en la universidad, hombre, hace ya, Sí, digamos, 30 y pico años, unos años, la supongo. gente ha pasado y la gente también, la universidad evoluciona, las titulaciones, las materias, ¿no? La tecnología, lógicamente, además estando en ámbito informática, pues ya ves todo lo que ha ocurrido en los últimos años y lo rápido que va todo, que parece que, ¿no? que nos lo perdemos y no estamos ahí. Yo a Sí, veces pienso totalmente. que es bueno parar, ¿no? Y no estar pendiente de todo lo que ocurre, porque al final, de una manera u otra, siempre vas a llegar. Si no llegas por un lado, llegas por otro, ¿no? De algún modo. Si no caes en un cierto empacho también, ¿no? La infoxicación, ¿no? Que llaman Sí, ahora los modernos. Yo tenía en aquella época, incluso cuando ya estaba trabajando, tenía un cierto temor, no sé, una obsesión, y era que se me olvidase lo que sabía. Sí, no sé por qué, no sé si era tema de pesadilla nocturna o qué, pero tenía ese temor a decir, a ver si se me olvida lo que sé, porque ya no hablaba de aprender lo nuevo que venía, no, digo, por lo menos que no se me olvide lo que, lo que sé hasta ahora. Bueno, pues eso ocurrió, creo yo, vamos, en el sentido de que, bueno, con la evolución profesional también pierdes la destreza que en algún momento hayas podido tener, si es que la has tenido, en la parte, eso, en nuestra profesión, muy tecnológica y tal, y porque te dedicas ya a otro tipo de menesteres. Y bueno, te das cuenta también, supongo que será parte del proceso de maduración personal, que bueno, que al final tampoco pasa nada, quiero decir que no se cae el mundo, has perdido ciertas habilidades o ciertos incluso conocimientos y se supone que bueno, que has ganado otros o has ganado experiencia por otro lado y tal, ¿no? Pero sí, esa pequeña obsesión sí que me acongojaba un poco, sí, tenía ese temor, vamos. oye, y cuando acabas los estudios, empiezas ya a trabajar, ¿cómo recuerdas esa primera oportunidad o quién te da esa primera oportunidad de entrar en el mercado laboral? Sí, bueno, pues también muy anecdótico fue aquello porque yo acabé en el año 90 no me acuerdo ya, 94 creo. Sí, en el año 94 justo. Y entonces, bueno, estaba haciendo el proyecto fin de carrera, acabé, digamos, la parte docente estrictamente hablando, no el proyecto. Eh, y vi un anuncio en el tablón valga la redundancia, en el tablón de anuncios, un aviso allí de una empresa y tal, que ofrecía unas becas para trabajar en Ensidesa, y todavía se llamaba Ensidesa, vamos, por eso lo digo así. Y bueno, me apunté, ¿no? Me postulé ahí como candidato a aquellas becas y tal. Bueno, pues aquello ni era beca ni era nada, no, era un contrato ya que te hacían directamente, no fue beca, fue que te contrataban inicialmente, creo recordar, pues no sé, un contrato de un año o algo así, y luego ya, bueno, enseguida creo recordar que nos hicieron un contrato indefinido. Digo nos hicieron porque nos incorporamos otro compañero, también llamado Miguel, y yo, y fue, sí, a finales del año 94.
o sea, a finales del verano del 94. Y entonces, bueno, por ahí vino la oportunidad, simplemente porque vi un anuncio colgado en un tablón de anuncios. Al final, también por la curiosidad de ver ese Sí, anuncio, ¿no? sí, efectivamente. Yo no sé qué me llevó aquel día a pararme delante del tablón, porque a lo mejor era un tablón donde, yo no recuerdo, pero habría de todo, habría desde notas hasta a lo mejor de anuncios de la delegación de alumnos O o clases particulares. clases, exacto, todo tipo de cosas. Y seguro que habría pasado por ahí muchas veces y no me paré, y aquel día pues casualmente sí me paré y reparé en el anuncio aquel, ¿no? Y bueno, ahí empezó la cosa. ¿Y en aquella época teníais algún tipo de, por llamarlo, tutorización de los profesores o de la propia universidad a la hora de buscar salidas o que os trasladaran pues, qué estaba ocurriendo en el mercado laboral? Bueno, yo en lo que a mí me tocó te diría que no. Podías o no de manera formalizada, vamos. También quizás porque la cosa surgió así un poco de manera imprevista y tal, ¿no? Lo que sí ocurría era que, bueno, que como entiendo que ocurrirá hoy, que tenías una cierta afinidad o mayor o menor afinidad con algunos profesores, mayor confianza y tal, y bueno, claro que sí, que podías ir a buscar algún tipo de consejo, o que podías, bueno, hacerles algún tipo de consulta o de pregunta, oye, ¿y esto? ¿Y cómo lo ves? Y tal, y oye, mira, me voy a meter aquí en una, vamos, yo no recuerdo haberlo hecho, pero que podía haber ocurrido, ¿no? Me voy a apuntar aquí a una beca que están aquí anunciando y tal y cual. Pero vamos, no me consta, por lo menos en lo que yo conocí en aquel momento, que hubiese algún proceso más formal o más formalizado de hacer esa especie de mentoring, ¿no? Que llamaríamos hoy. Efectivamente. ¿Y entras en el SIDESA? Ahora... Sí, bueno, no era, te lo matizo, no era físicamente sí era en Ensidesa, era en las instalaciones de Avilés, además, que tú conoces bien, seguramente, Sí, sí. por razones obvias, pero era una empresa, era y es, porque sigue existiendo, hasta donde yo sé, que se llama Ensilectric, y era una empresa de ingeniería que estaba participada por Ensidesa, junto con otros socios del País Vasco y de Madrid en aquel momento. Y entonces, bueno, que tenía inicial... Era una empresa que empezaba a funcionar. De hecho, esto te hablo del año 94 y esta otra persona, este otro Miguel y yo, fuimos los primeros empleados que tuvo esta compañía, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues la cosa ya con los años ya fue creciendo y tal, pero sí recuerdo que esos primeros, por lo menos 6 meses, estuvimos dentro de la factoría. Luego ya nos reubicamos en unas oficinas, concretamente en la curtidora, y ahí estuve pues el resto de años que me mantuve en esa compañía hasta que me fui a buscar otros horizontes, vamos. ¿Y qué se encuentra un joven recién licenciado en una nueva empresa que está empezando o que está buscando camino? Pues te encuentras, creo que soledad, creo. Soledad en el sentido de que tú a lo mejor tienes idealizado, cuando estás en la universidad, el concepto de empresa como una empresa, voy a decir una empresa grande, donde hay gente ahí currando y hay gente lógicamente mayor y más veterana y tal. Entonces, el escenario que tú tienes en la cabeza es muy diferente al que te encuentras, y que no por ello es malo, ni mejor ni peor, tiene supongo sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo he estado en empresas, estoy en empresas pequeñas y he estado en empresas de decenas de miles de empleados, ¿no? Y las dos cosas tienen supongo, su cosa positiva y su cosa negativa. En este caso, lo positivo, o así lo he visto siempre yo, fueron las oportunidades de crecimiento que te daba el haber llegado tú el primero o el segundo, vamos. Ahora y antes sufres más porque tienes que pasar por más obstáculos seguramente, sin ayuda, como digo, ¿no? En esa soledad a la que hacía referencia, pero también eso te robustece de alguna manera y te hace crecer también de algún modo, ¿no? Y esa es la parte positiva y que además recomiendo a cualquiera, ¿no? Que se vea en esa situación, que no se desanime ante esa posible soledad, sino todo lo contrario, ¿no? Ya te digo, porque luego he estado en empresas también grandes y esa ese supuesto acompañamiento luego resulta que tampoco es así.
mis primeros años en Madrid, estuve 12 años en la compañía, lo que hoy es Atos, compañía tecnológica, y bueno, pues al final este tipo de empresas no dejan de ser también una especie de suma de áreas o suma de departamentos que suelen ser bastante estancos. No lo son siempre, pero suelen ser bastante estancos. Entonces, el decir, pues eso, buscar ayuda o expertos en determinada materia, tal, si los tienes en tu área, bien, pero si no, igual no es tan inmediato el acceder a gente que está en otras áreas, en otros departamentos, incluso en otras geografías, ¿no? Eso ya, bueno, aparte. Pero bueno, yo creo que ambos escenarios tienen eso, su cosa positiva, supongo sus problemas, pero sus bondades también. O sea, que das el paso de Asturias, das el paso a Madrid, ya directamente a Atos, ¿o tienes algún...? Sí, no, directamente Atos es francesa, ¿no? Atos es franco-holandesa. Realmente ahora ya es más bien francesa que holandesa, pero yo cuando me incorporo a una compañía que se llama en aquel momento Sema Group, que era una compañía también con capital británico y tal. Luego es adquirida por una empresa estadounidense que es Schlumberger, una empresa que se mueve mucho en el mundo de servicios a campos petrolíferos y se mueven en ese ámbito. En un momento dado deciden, entiendo, adentrarse en el mundo de las tecnologías de la información y compran el grupo europeo, empresa americana que compra el grupo europeo Sema Group, y a partir de ahí, bueno, pues Sema Group, Schlumberger, la fusión pasa a llamarse Schlumberger Sema. Finalmente Schlumberger yo creo que se desencanta porque probablemente dé más el petróleo que la informática y venden esa parte de TI al conglomerado franco-holandés Atos Origin. Y finalmente, bueno, eso es lo que es hoy Atos, ¿no? Que sí, realmente podemos decir que es una compañía francesa, aunque la parte de Origin era la parte holandesa que venía de Philips, si no recuerdo mal. No me acuerdo bien, pero creo recordar que venía de Philips. ¿Y cuántos años estuviste en...? En Atos estuve 12 años. ¿Y experiencia? Lógicamente... Entre el año 2000 y el año 2012 o 31 de diciembre del 2011, vamos, o por ahí, sí. Experiencia, bueno, pues experiencia también interesante. Claro, como te decía, escenario radicalmente distinto al de trabajar en una empresa más pequeña. Sí es verdad, o hago un paréntesis aquí, Ensi Electric como empresa de ingeniería era una empresa pues, pequeña, ¿no? Una pyme, pero estaba en un grupo importante y grande y también con miles de empleados que ha llegado a tener, que era el grupo vasco Ingeteam, lo que hoy es Ingeteam, entonces era Ingelectric Team. Y en todo caso, ya digo, era un escenario distinto el de la multinacional europea de tecnologías de la información, distinto porque la temática era distinta, ya no estabas en el mundo de la industria con el casco y las botas puestas y los guantes y tal, sino que estabas en una oficina, lo que suele decirse siempre, con moqueta bajo los pies y demás, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que te da un escenario como ese es la posibilidad de a mí así me ocurrió, de caminar por diferentes departamentos y ver cosas muy diferentes, ¿no? Yo empiezo en el ámbito de la energía, entiendo que porque venía del mundo de la industria, entonces bueno, había una unidad de negocio que se centraba en la industria y en el ámbito de las utilities en particular, y ahí es donde me ubican. Inicialmente estuve allí un año, 2 años, no recuerdo bien, un par de años o año y medio. Luego paso a sector público también. Se diferenciaba sector público nacional de la actividad de sector público internacional, que básicamente era el mundo de los proyectos europeos, de los programas marco, financiados por la Comisión Europea, etcétera, etcétera. Y esa etapa dura todo esto, caminar por Atos entre el año 2000 y 2005, 2006, y en el 2006 me incorporo a Atos Consulting, y ahí ya es básicamente lo que hacen es consultoría de negocio, también sectores variopintos de todo tipo, desde defensa hasta telecomunicaciones, sector público también, etcétera, pero bueno, una visión más transversal. Y se da una peculiaridad, te cuento una pequeña anécdota, se da una peculiaridad que Atos Consulting en España era una marca comercial de Atos, la empresa era Atos. Sin embargo, Atos Consulting en Holanda
o Atos Consulting en Francia eran empresas independientes, o sea, existían como empresas independientes, ¿no? En España nunca, y en el Reino Unido creo recordar que también en España nunca llegó a ser así, pero sin embargo ya digo, en los mercados desde donde venía la empresa sí había habido músculo suficiente como para conformar compañías independientes. Estaba Atos y estaba Atos Consulting, aquí no, ¿no? Y bueno, también una etapa muy interesante que define también un poco, además coincide ahí, confluyen ya unos años de experiencia, una cierta edad y una actividad profesional que define lo que luego yo me he tratado de considerar siempre, que es mejor o peor, pero vamos, me veo más con un perfil de un consultor que de otra cosa, ¿no? Desde luego no de un perfil de un ingeniero de control de procesos que pude haber sido hace 20 y pico, 30 años. Entonces, Que te encuentras y todos tus roles han ido un poco más orientados a esa parte de consultoría, de gestión de proyectos, de... Sí, gestión de proyectos inicialmente, en las etapas eso, del ámbito de... También en la etapa asturiana, lo que pasa que bueno, al ser una empresa más pequeña hacías de todo, gestionabas el proyecto y si había que programar código programabas tú y si había que montar no sé qué lo montabas tú y tal. Y luego, pues eso, en una estructura de empresa más grande, donde hay equipos más grandes y ya gente más especializada y cada uno un poco con un rol más definido y más individualizado, pues sí, ahí me tocó ya actuar en calidad de jefe de proyecto. Y luego, bueno, pues en la parte en los años primeros de sector público y de energía y tal, y en la parte de consultoría de negocio, pues estaba un poco ya más diluida los roles, digamos, ¿no? Aparte que, bueno, las nomenclaturas luego ya eran, allí todos éramos gerentes y directores y no sé qué y tal, y entonces, bueno, pues tenías una parte de responsabilidad como a modo de jefe de proyecto, tenías una cierta responsabilidad también comercial, porque, bueno, ahí, objetivos. aquí vendemos todos y tal, ¿no? Aquí no hay un área comercial, aquí vendemos todos. Que yo creo que, bueno, la consultoría es eso, vamos, no hay más vuelta de hoja. Y entonces, pues sí, todo eso marca un poco la evolución tuya como profesional, ¿no? Como te decía hace un Y cuando minuto. sales de esta multinacional, ¿cuál es el siguiente salto que Pues das? la salida no es una salida voluntaria, como había sido el traslado de Avilés a Madrid, que ahí sí fue un paso dado conscientemente y voluntariamente. Estamos hablando eso de 2012, pues imagínate la escabechina general que había en el mercado. Y entonces, bueno, en concreto en Atos Consulting, que había un grupo de unos 300 consultores, vamos, desde los junior hasta los más senior y tal, y quedan como 100 aproximadamente, o sea que hay una salida de 2/3 partes de la plantilla, ¿no? Solo en Atos Consulting, ya sin entrar en lo que era Atos. Y entonces, pues llega el momento de alguna manera de emprender, claro. Dices, bueno, esto no puede ser, ¿no? Sí es verdad que ahí hay un pequeño paréntesis como de 6 meses. Y eso, a mí me notifican la salida de la compañía un viernes y el lunes me llaman para incorporarme en otro lado, ¿no? Entonces, bueno, dices, esto está hecho, esto está chupado y tal. También yo creo que es un error eso, ¿eh? Y esto lo aprendes cuando pasas por ello. Digamos, coger las oportunidades sin mucha reflexión y la primera que pasa, el primer tren que pasa por delante a veces no suele ser muy acertado. Lo digo porque me incorporo a una compañía que unos meses después dejaba sus operaciones en España, con lo cual también, pues, lo que habías evitado 6 meses antes, decir, pues ahora me voy al paro y tal, al final termina desembocando en eso, ¿no? Y en ese momento es en el que, como te acabo de decir, empieza, bueno, pues el espíritu emprendedor, tal, ¿no? Y lo que hacemos otros 2 amigos y yo, con una idea que en principio, bueno, pues les había puesto sobre la mesa un año antes, incluso cuando yo todavía estaba en Atos, era poner en marcha una cosa que hoy llamaríamos un think tank, que hace 10 años o 12 o 15 años igual no estaba tan manida la palabra, orientada a hacer llegar el mensaje a la gente que está al frente de las organizaciones y sobre todo nuestro foco inicial, que luego no lo conseguimos en la medida en que quisimos o queríamos inicialmente, hacer llegar a la gente que está en los consejos de administración de las empresas o órganos
de administración en general, de las organizaciones, el mensaje de la tecnología, sobre todo de la responsabilidad que tenían en materia de tecnología. Era un tema que a mí me rondaba la cabeza desde hacía muchos años, había dedicado mucho tiempo a ello, habíamos escrito mucho sobre ello, incluso teníamos una de estas dos personas y yo una sección en la entonces revista Novática de ATI. ATI es la Asociación de Técnicos de Informática, la decana, digamos, del asociacionismo informático en España, una entidad que nace en Barcelona. Y con una revista muy potente, que era, como te digo, Novática, pues tuvimos durante unos años una sección que se llamaba Gobierno Corporativo de las Tecnologías de la Información. Ese término luego, a mi juicio, y lo dije entonces y lo he seguido manteniendo, se banalizó mucho porque nosotros realmente en ese sentido éramos muy ortodoxos, muy puristas. El gobierno corporativo corresponde a los órganos de administración de las compañías, a los consejos de administración, y no tanto a las áreas de informática. Ahí estarías hablando de otra cosa, probablemente más bien de la gestión del día a día de la informática, no de la toma de decisiones estratégicas, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, era un poco con esa convicción con la que montamos este tinglao que dimos en llamar ITTI, porque en inglés era ITTI también, le dimos un nombre que lo ponías en español, lo ponías en inglés, era el Instituto de Tendencias en Tecnologías e Innovación, y entonces era Innovation and Technology Trends Institute o algo así. Entonces, bueno, nos cuadraba dándole la vuelta o sin dársela, ¿no? Y con ITTI tuvimos una aventura de unos 2 años más o menos. Conseguimos reunir a lo que llamamos la ITTI Community, la comunidad ITTI, que llegó a ser de un orden de unos 100 personajes. Digo personajes, y ahora te diré a qué perfil profesional tenían. Básicamente eran CIOs, directores de sistemas de información, aunque nosotros inicialmente, insisto, queríamos haber llegado a consejeros más que a directores de sistemas, pero bueno, la realidad era la que era y te llevó ahí, ¿no? Y entonces digo que la aventura duró como 2 años porque llegó un momento en que nos hartamos de pagar los cafés de nuestro bolsillo y en los desayunos de trabajo que montábamos y tal, entonces vimos que bueno, aquello no era muy viable, ¿no? Y ahí, bueno, pues en mi caso se produce otro salto profesional a otro ámbito distinto. ¿Cómo vives ese momento de algo que tenías en la cabeza, o cómo se viven esos momentos cuando tú proyectas algo y tienes algo que quieres hacer y después no consigues materializarlo como lo tenías, ¿no? Es decir, vale, das pasos, pero no lo consigues, no sé si la palabra es monetizar o... Sí. De hecho es la que uso yo alguna vez que lo he contado. Digo, bueno, no fuimos capaces de monetizar esto y tal, ¿no? ¿Cómo lo vives? Bueno, lo vives supongo que con una pequeña frustración, y sobre todo con la convicción, teniendo los pies en el suelo, de que bueno, que aquello está teniendo el recorrido que está teniendo y que quizás llega el momento de reubicarte, claro, como así sucede. ¿Y os dio, por ejemplo, esa labor, digamos, como se dice ahora, de networking, ¿no? De red, de generar red? Eso era lo que hacíamos, vamos. Eso era lo que hacíamos, ya digo, y conseguimos aunar de alguna manera a un grupo de unas 100 personas. Yo, vamos, tenía el censo de los 100 o 106 o algo así. Sí es verdad que no llegamos a reunirlos a todos nunca. Tampoco estaban todos en el mismo sitio, ¿no? A nivel de toda España, algunos en el extranjero y tal. Pero bueno, sí organizamos una serie, como te digo, de eventos, sobre todo desayunos de trabajo. Había algún ponente, inicialmente nosotros mismos actuábamos de ponentes. Y luego ya, bueno, pues invitábamos a alguna persona, incluso a algún miembro de la propia comunidad, un profesor universitario, etcétera, etcétera. Y bueno, se daban charlas, yo creo que muy interesantes en aquel momento. No lo digo yo, lo decían los que asistían, o alguno lo ha dicho en algún momento. Y ya te digo, la idea era, creo que buena o muy buena, siempre lo he creído así, pero como tú has dicho, no conseguimos monetizarlo, ¿no? ¿Y por dónde llega la siguiente oportunidad? Y la siguiente oportunidad llega en Madrid, pero con origen en Gijón también. Inesperadamente, quizás no tan inesperadamente o tan casualmente, pero la siguiente oportunidad es el Centro de Ciberseguridad Industrial. El Centro de Ciberseguridad Industrial es una entidad privada, a pesar de que mucha gente pensaba que era algo relacionado con lo público. Es una entidad privada, iniciativa de 3 personas, 2 de ellas de Gijón.
que son Samuel Linares y Nacho Paredes, dos archiconocidos. Samuel está en Accenture, ¿no? Eso es. Los dos están en Accenture ahora. Archiconocidos profesionales del sector de la ciberseguridad nacional e internacional, incluso, ¿no? Y con ellos una tercera persona, que era el que no era de Gijón, que es José Valiente, ¿no? Que es el actual presidente de CCI, director general de CCI, vamos. Y entonces, bueno, se da la circunstancia de que en la trayectoria de Samuel y de Nacho va a haber un cambio también profesional, con lo cual, bueno, pues su salida, su previsible alejamiento de esta entidad, de CCI, facilita, en este caso, mi incorporación, ¿no? Nos conocíamos desde hace años, desde mi etapa, yo creo, en Asturias. Habían sido en algún momento, iba a decir clientes míos, no, yo clientes suyos, algún tema tecnológico, algo así, y de accesos a internet, de los primeros que había. Cuando estaba Goya, servicios telemáticos en Madrid, pues en las provincias periféricas ya empezaba a haber gente con esas iniciativas, ¿no? Y en el caso de Samuel fue fue nuestro proveedor de internet y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso lógicamente facilitó el que hubiese esa conversación. Oye, mira, nosotros vamos a dar este salto, Miguel, si te interesa incorporarte y tal, y acompañar a José y tal y cual. Y así fue, ¿no? Y esa aventura también dura. ¿Y esa fue tu primera, digamos, tu primer contacto con el mundo de la ciberseguridad, o ya habías trabajado? No. En Atos Consulting estábamos en la práctica de lo que llamábamos Security Leadership, y en dos prácticas sobre todo impulsamos ahí, o fui uno de los que, con otros compañeros lógicamente, desarrollamos un poco aquello en aquellos años en los que yo estuve, que era Digital Leadership y Security Leadership, que vamos, traducido sería asesorar a directores de sistemas de información, a directores de informática, y asesorar a directores de seguridad de la información, ¿no? Esos dos perfiles profesionales. Y entonces vamos, ni mucho menos. Además, en lo que también un amigo llama vidas paralelas, que es un concepto muy interesante, pues he estado ligado al mundo del asociacionismo durante muchos años, del asociacionismo profesional, y en concreto una entidad de origen estadounidense, una entidad internacional con miles de socios en este momento, 150.000 creo que son a nivel mundial. Hace 20 años eran muchos menos. Se llama ISACA, y entonces, bueno, es una asociación de auditores de sistemas de información, donde la figura del auditor de sistemas de información, donde la figura del profesional de la ciberseguridad, de la seguridad de la información, ahora ya ciberseguridad, pues es figura central, ¿no? Y entonces ahí también, bueno, pues ese trabajo de voluntariado en esa vida paralela, como te he dicho, también se desarrolló durante todos aquellos años, ¿no? De la década de los 2000, y bueno, sigue hasta hoy, donde ya dedico menos horas, pero sigo siendo miembro de ese tipo de tinglados profesionales. Yo tengo también una vida paralela, ¿no? ¿Me quieres decir? Sí, absolutamente. Sí, te estaba mirando atentamente a los ojos, porque efectivamente esas son las vidas paralelas. Sí, la frase no es mía, desgraciadamente, me hubiese gustado haber acuñado el término, pero sí así lo define una persona que conozco también allí en Madrid, también dentro un poco de este sector, y ciertamente, bueno, pues el estar no necesariamente en asociaciones profesionales, pero bueno, hacer otras actividades que te ayuden en el desarrollo personal, también obviamente en el desarrollo profesional, incluso que en un momento dado te den cierta visibilidad también personal / profesional, etcétera, pues claro, esa es una vida paralela. Yo tengo este trabajo y aquí dedico un esfuerzo determinado, pero además luego por la noche me cambio de sombrero, o a lo mejor a veces sin cambiarte, porque hay afinidad entre las dos actividades, como es este caso que te estoy contando, y entonces, bueno, pues desarrollas por ahí, desarrollamos temas de formación y temas también muy interesantes en esa etapa. Estoy hablándote del año 2008 a 2014, por ejemplo, esos 6 años también ahí. Y de todos modos, perdóname, Luisma, el tema pero tú no vienes de la ciberseguridad, eso me lo han dicho muchas veces, ¿eh? Y recuerdo que me lo dijeron, no vienes de la ciberseguridad, y terminé siendo vicepresidente del Centro de Ciberseguridad Industrial.
Luego me han dicho también que pero tú no vienes de la ciberseguridad, y terminé siendo, o sea, responsabilidad de algo también por ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la gente tiene una concepción... Yo no he dicho. No, lo digo yo, ya lo digo yo. La gente tiene una concepción muy rara de la vida y de las cosas, ¿no? Y quizás muy cuadriculada, es lo que me parece a mí. Y con respecto a eso te puedo contar una anécdota. Cuando yo me incorporo... o vuelvo de Asturias de alguna manera, tú sabes que sigo en Madrid, pero bueno, que vengo a Asturias, cae en mis manos un informe, estoy hablándote de hace 2 años y medio más o menos, a principios del 2021, cae en mis manos un informe sobre perfiles tecnológicos en Asturias. No recuerdo la fuente, no recuerdo quién lo había elaborado, pero vamos, alguien a nivel regional. O algún, no sé si un periódico, no recuerdo exactamente la fuente. Bueno, pues el caso es que yo me pongo a echar un vistazo al informe sobre perfiles tecnológicos en Asturias, y todos los perfiles tecnológicos tienen que ver con aspectos excesivamente, marcadamente técnicos. Programadores, analistas, no sé qué tal. No tanto perfiles de gestión, y desde luego no tanto, y esto fue lo que me llamó la atención, viniendo yo aquí a lo que venía, no se hace referencia para nada a la ciberseguridad. O sea, no hay perfiles de ciberseguridad. Luego lo constaté, que efectivamente la ciberseguridad, hablo de hace 2 años y medio, en estos 2 años y medio han dado las cosas un poco la vuelta, y a ello en parte hemos de alguna manera impulsado nosotros, ¿no? No solos, vamos, pero también. Pero sí es verdad que hace 2 o 3 años aquí nadie, o sea, hay profesionales, además los identificas con nombres y apellidos, pero contados con los dedos de una mano, y no había eso, vamos, no había, me remito a lo que ponía el informe, que ni se mencionaba el aspecto de ciberseguridad, ¿no? Yo creo que hoy eso, seguramente si quien hizo ese informe lo hace hoy, ya lo incluiría, vamos, no me cabe duda. ¿Cómo se da la oportunidad de volver a casa? De volver a casa, aunque no sea, digamos, físicamente, constantemente, sí, porque bueno, sigues residiendo en Madrid. Sí, sigo residiendo en Madrid, la familia está en Madrid, etcétera, ¿no? Bueno, pues también, después de la salida de nuevo involuntaria de CCI, bueno, lo típico que eso forma parte de una etapa también de emprendimiento, porque bueno, al final éramos 3 personas los que estábamos ahí. Después digamos, del núcleo original se crea, digamos, un segundo núcleo, una segunda etapa. Bueno, llega un momento de un cierto desentendimiento y un poco se rompe la baraja, ¿no? De algún modo y tal. Entonces, antes de llegar a Asturias, hay una etapa intermedia ahí, previa de 2 años. Que creo que fue cuando te conocí yo. Que fue cuando nos conocimos tú y yo, y es la que corresponde a mi paso por Alastria. Alastria, que es, bueno, también, de nuevo, jurídicamente es otra asociación. De hecho, creo que llevo a mis espaldas como 9 asociaciones, más o menos, en las que en algunos casos he tenido el rol de empleado, otras veces simplemente de, oye, estás ahí pues, colaborando, etcétera. Pero bueno, ya conozco eso, 9 o 10, y más o menos me sé la cosa de qué va, ¿no? Entonces, bueno, pues en Alastria efectivamente se constituye en el año 17 a finales. Un año después consideran quienes lo han impulsado y lo han creado que aquello debe profesionalizarse, y entonces, bueno, pues lo primero que hacen es nombrar a una persona como directora general, en este caso una mujer, y esta mujer, antigua jefa mía en Atos, pues conforma un equipo que va a ser su equipo, digamos, de cabecera, ¿no? Y bueno, nos incorporan varias personas, y una de ellas yo, ya te digo, bueno, o sea, nos conocíamos de una etapa profesional anterior, ¿no? Y ese transcurrir de 2 años, básicamente el año, en números redondos, el 19 y el 20, en realidad de febrero del 19 a febrero del 21, pero bueno, el 19 y 20, pues también una etapa muy interesante, con mucha actividad internacional, que ya había sido también objeto de actividad internacional el paso por CCI, porque CCI tiene una actividad notable en Latinoamérica, también en
Europa. En este caso era más bien hacia Europa, donde mirábamos desde Alastria. Y bueno, pues también una etapa muy rica en conocimientos, en una disciplina pues nueva, que es el mundo de las cadenas de bloques y tal, bueno, para quien te habla en ese momento, ¿no? Y finalmente, ya te digo, esa etapa pues también concluye a los exactamente 2 años con una, en este caso de nuevo, salida voluntaria. No va a ser todo, va a ser todo a la contra. Y aparece pues eso, la oportunidad de incorporarte a una empresa que hoy es a la que me debo, ¿no? Es Castro Alonso, y con una propuesta eso de alguna manera de volver a Asturias, ¿no? Como estás señalando tú. Y de crear una nueva unidad de negocio dentro de la compañía, que en este caso pues eres la persona que la está liderando como CEO. ¿Y qué te encuentras en Asturias? Bueno, pues me encuentro un poco, te lo he adelantado antes, aunque era previsible que a lo mejor pudiese encajarlo más tarde, pero mira, te lo he adelantado antes. Me encuentro un panorama en el que efectivamente, bueno, la ciberseguridad, que es un poco lo que queremos desarrollar en ese momento, estoy hablando de hace 2 años y medio, camino de 3 años, pues, y además claro, la ciberseguridad desde un punto de vista consultoril, no sé si la palabra la podemos admitir, ¿no? Pues a mi juicio, y esto es una valoración personal, como todas podrá pues estarse de acuerdo o no, ¿no? Puede estar uno de acuerdo o no, pero me parece que sí, que es tratar de desarrollar una actividad que es novedosa, vamos, en Asturias. Los antecedentes, que no hay no parece, y los informes así lo dicen, no parece que haya una tradición de poner el foco en la ciberseguridad, y no hablo de las empresas, que lo decimos siempre, no, es que las empresas a la ciberseguridad no le prestan importancia, no le prestan atención, no, me refiero al servicio, ¿no? A dar el servicio, no parece que haya sido foco central de interés, con excepciones evidentemente, insisto en ello, y mucho menos quizás desde un punto de vista de consultoría o de esa consultoría de negocio, de ese business consulting del que hablábamos antes, ¿no? De nuevo, los perfiles que ves que puede haber aquí son perfiles sobre todo con un marcado carácter técnico, ¿no? Porque las empresas, todas ellas competidoras y amigas actualmente de Castro Alonso, seguramente pues tienen una actividad quizás más centrada en lo tecnológico y que requieren por lo tanto otro tipo de perfiles, ¿no? Entonces nosotros, o yo en este caso, cuento con una ventaja en ese sentido. Si esa es la desventaja, que a lo mejor no hay perfiles, cuentas con una ventaja, y es voy a abusar del término otra vez, el perfil que tiene la propia empresa. La empresa Castro Alonso viene de ser un despacho jurídico, de alguna manera, con un enfoque en el derecho mercantil más tradicional, y lo que se pretende hacer en ese momento, o que se pretendía ya hacer un par de años o 3 años antes, y eso es lo que facilita que me den a mí la oportunidad de sumarme al proyecto, es que se quiere dar un giro hacia lo que hoy llamamos lo digital, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué ocurre? Que en ese caldo de cultivo, hablaba de ventajas, juegas con la ventaja, aunque a lo mejor no hay el perfil de consultor, pero con un antecedente académico, etcétera, técnico, ingenieros, etcétera, pero descubres unos perfiles nuevos que son los abogados. Y entonces, bueno, ves que efectivamente para el tipo de servicios que quieres tú poner en marcha, esos perfiles también son perfectamente válidos, y de hecho así está siendo, vamos, nuestros compañeros o compañeras que son abogadas y que están como parte del equipo, pues son excelentes profesionales y que desarrollan su labor también de manera impecable en los ámbitos de temas de cumplimiento normativo, en otro tipo de ámbitos que son afines o que forman parte del pastel ese genérico que es la seguridad de la información, de la protección de la información, de los datos, no necesariamente o no solamente de los datos personales, sino en general, ¿no? ¿Y cómo habéis evolucionado? Porque, lógicamente, Castro Alonso está posicionado en Asturias, en Gijón, en el Parque Tecnológico, pero el mercado, lógicamente, no es Asturias, es un mercado nacional, incluso internacional, diría
diría yo no, es hacia donde Sí. deben ir las cosas, ¿no? Porque estamos en un mercado global, con lo cual cualquier compañía puede ofrecer sus servicios allí donde le requieran o donde consiga acceder, ¿no? ¿Cómo estás viviendo como CEO, como responsable, esa llegada al cliente, esa aceptación, esa necesidad? Asturias, España, otros proyectos que podáis tener a nivel internacional. Sí, bueno, a ver, te diría que la llegada es no sin dificultad, siendo muy sincero y muy transparente. Lo comentaba yo hace un momento, ¿no? Hay una voy a decir, lejanía entre las necesidades que tienen las empresas y la conciencia que tienen respecto de esas necesidades. Es decir, y aquí ya sí entro en lo de hablar de mi libro, ¿no? Que diría el clásico, si es verdad que los problemas ligados a los riesgos en el terreno de lo digital, por huir de la palabra ciberseguridad, estoy ahí dándole un poco vueltas, ¿no? Los riesgos de carácter digital o de naturaleza digital, por el hecho de que vives y operas y convives con otros en ese entorno digital o digitalizado, eso intrínsecamente pues eso te lleva a una serie de problemas que, aunque no los quieras, ¿no? Como la frase esta que creo que atribuyen a Trotsky de no me gusta la guerra, pero tú a la guerra sí le gustas, ¿no? Pues esto es igual. A mí no me gustan no me gusta tener problemas en mi casa con la ciberseguridad, voy a decirlo así, pero, amigo, eso no te exime de que no los vayas a tener, ¿no? Y de hecho no hay más que ver las portadas de las noticias en prensa. El último llamativo, el Ayuntamiento de Sevilla, efectivamente, ¿no? El más notable de estos últimos días aquí en suelo patrio, ¿no? Entonces, lo que te decía, que lo que hay es una falta de, no sé si decir de visión, o falta de conciencia, o falta de ser un poco honesto contigo mismo también, y ser consciente de que sí, es que esa problemática existe, y si no la he tenido puedo terminar teniéndola, vamos, ¿no? De hecho, también, ¿no? En el mundo de la ciberseguridad hay mucha frase hecha, hay mucho eslogan, ¿no? Hay mucho tal, y una de ellas es, lo hemos oído muchas veces, hay dos tipos de empresas: las que han sufrido algún tipo de ciberincidente y las que no saben que lo han sufrido, ¿no? O que han sido atacadas y las que no saben que ya han sido atacadas. Y creo que describe bastante bien la situación, entre otras cosas porque las tasas de ser consciente, de advertir que tienes algún tipo de problemas, quien se dedica, digamos, a medirlas, te habla de que fácilmente igual transcurren 6 meses desde que has tenido un incidente o una infiltración de algún bicho, de algún malo, ¿no? Como decimos en el argot, hasta que tú te das cuenta, ¿no? Entonces, bueno, si tienes a los tíos en tu casa durante 6 meses, pues échate a llorar, ¿no? Aunque tú no lo sabes y vives feliz, claro. Es aquello de ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, bueno, en ese sentido sí que hay, yo hablaba de dificultad, lo que hay, por no hablar en términos negativos, lo que hay es una necesidad de sensibilizar a la gente de que, bueno, es un problema que te puede impactar en el momento en que menos te lo esperes, claro. Bueno, vosotros ahí también, lógicamente, estáis haciendo una labor divulgativa, hacéis distintos simposiums o eventos, ¿no? Donde os posicionáis, lógicamente, como compañía especializada, pero también ayudáis a que otras entidades, otros profesionales tengan un espacio para trasladar sus experiencias y, lógicamente, para... no sé cómo iba a decir normalizar, no sé si la palabra es normalizar, el hecho de tomar conciencia de lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir, ¿no? Que no porque no quieras que te ocurra lo que tú acabas de decir, ¿no? Al final es algo que es inevitable y que en algún momento, seguramente en algún momento, te enteres o no te enteres, vas a tener algún problema en ese ámbito, ¿no? Y desde tu posición ahora, vuestros objetivos a corto y a medio plazo como compañía, me imagino que por un lado está conseguir los perfiles adecuados a posiciones y que la gente que esté con vosotros, lógicamente, que esté a gusto y que pueda desarrollar su actividad de manera... pues oye, con ganas, como digo yo, con iniciativa, ¿no? Y involucrados dentro del proyecto que estáis ya desde hace casi 3 años desarrollando, pero
¿qué tienes en la cabeza? Sí, bueno, a ver, lo que tienes en la cabeza es básicamente dos cosas que seguramente cualquier otro interlocutor en la misma situación o similar te diría, que es consolidación y crecimiento. Eso es lo que tienes en la cabeza, ¿no? Y ahí, bueno, es donde entra, digamos, el terreno ese de la dificultad, porque nada es fácil. Y sí es verdad que el tema de, volviendo al ámbito de la consultoría, de la que he hablado con una cierta extensión, yo recuerdo que una de las lecciones que te enseñaban en Atos hace 20 años era las barreras de entrada en el mundo de la consultoría son muy escasas, son muy bajas y cualquiera puede entrar, y te lo decían como advertencia a la posible competencia que nos pudiese surgir. Yo lo comparto, yo creo que eso es así, es verdad, ¿no? Lo que te hace falta es gente que tenga un poco de cabeza y que esté medianamente leída, instruida y que sepa llevar ese conocimiento o ese bagaje o esa experiencia a un interlocutor, a un cliente, etcétera, ¿no? Quizá la dificultad es mantenerte y es sostener en el tiempo, digamos, esa actividad, ¿no? No obstante, en ese sentido ya te digo, los objetivos son esos, indudablemente, ¿no? La consolidación cada día más, como tú decías, Asturias está muy bien, pero es el mercado que es. En Asturias tenemos iniciativas también un poco al hilo de lo que tú comentas de temas de divulgación y de tal, que yo creo que es fundamental. He insistido en ello porque es que es el punto de partida, ¿no? en este mercado. Tenemos iniciativas como que tú conoces, como son la Cátedra de Ciberseguridad y Entorno Digital de la Universidad de Oviedo, que tiene pues también año y medio de vida más o menos, y que bueno, pues para nosotros fue también muy ilusionante el poderla poner en marcha y lógicamente bueno, te puedes imaginar que estamos muy orgullosos de ello. Y conlleva un esfuerzo, lógicamente. Lleva un esfuerzo, indudablemente. Este año, porque fue en enero, también seguramente sabes que publicamos 2 informes, uno sobre la radiografía de la ciberseguridad en Asturias, un poco cuál es el estado de la ciberseguridad, tanto a nivel de instituciones públicas como de el propio Principado, vamos, los ayuntamientos, la propia universidad, la empresa privada, etcétera, etcétera. Y un segundo informe que tenía que ver más bien con las capacidades que en Asturias uno se puede encontrar. Es decir, lo que hicimos fue un censo, voy a llamarlo así, un censo de empresas que, vamos, que declaran ofrecer servicios de este estilo. Y bueno, pues en ambos casos yo tengo el convencimiento de que eso ha tenido necesariamente que servir para que haya eso, que ha sido un granito más de arena para ayudar a esa sensibilización y a darle visibilidad un poco a estos temas de ciberseguridad y demás, ¿no? Y el otro aspecto, digamos, apéndice que hemos impulsado también desde hace ya 4 o 5 años es la organización, a mí me gusta hablar de la plataforma Arco Atlántico, que es precisamente un poco bajo cuyo paraguas se recoge esos eventos un poco a los que tú hacías referencia, donde efectivamente, obviamente das visibilidad a la marca, pero das visibilidad también a quien participa y quien se presta también a intervenir y a ofrecer también su conocimiento y esa generosidad, ¿no? Y de la misma manera, todo ello se complementa con la participación en otros foros de terceros, ¿no? El año pasado, por primera vez, estuvimos presentes en ENISE, que es el gran evento nacional de ciberseguridad, o uno de los 2 grandes eventos nacionales de ciberseguridad, organizado en León por el Instituto Nacional de Ciberseguridad, por INCIBE. Este año, que será dentro de un mes aproximadamente, pues también la previsión es que estemos ahí de manera activa también. Y en definitiva, pues sí, yo creo que somos bastante proactivos en todo ese ámbito de la sensibilización, ¿no? De cara al exterior, o de cara, digamos, a esa labor, vamos a decir, altruista de alguna manera, ¿no? Porque organizar eventos te supone seguramente más gastos que otra cosa. A nivel de
ya, no digo interno, pero sí como dentro de tu cartera de servicios, en ese aspecto, en ese ámbito de la sensibilización, de la formación, etcétera, lo que hemos conformado es una práctica profesional. Bueno, en consultoría hablar de prácticas es muy habitual, la práctica de derecho digital o la práctica de ciberseguridad o la práctica de tal, pues hay una de las prácticas profesionales de Castro Alonso es la que tiene que ver con la gestión del cambio, lo que llaman de origen anglosajón, ¿no? La gestión del cambio cultural, es decir, temas eso, de sensibilización, de formación, etcétera, etcétera, y a eso nosotros internamente lo llamamos corazones y mentes. ¿Por qué lo llamamos corazones y mentes? Bueno, porque nos pareció muy oportuno, que era una expresión que se utilizaba en términos militares. Todo lo de la ciberseguridad viene del mundo militar, como muchas otras cosas. Y efectivamente, acuñada la expresión por un general colonial francés del siglo XIX, pues ha sido usado mucho a lo largo del siglo XX, para bien y para mal. Ha sido también una expresión muy denostada a veces, que en la guerra de Vietnam, por ejemplo, queriendo decir con eso de los corazones y las mentes que al final es lo que tienes que moldear de alguna manera, ¿no? Cuando hablas con el enemigo o tal, lo típico que vemos en las películas de un avión que tira unos pasquines, unos papelitos ahí diciendo pónganse de nuestro lado porque quienes están ahí a su lado son los malos, nosotros somos los buenos, nosotros somos los americanos y tal, ¿no? Esto que vemos, como digo, en las películas. Pues el año pasado yo tuve ocasión de estar en un evento en el Congreso de los Diputados unos días antes de la cumbre de la OTAN. Se reunieron ahí una serie de expertos en materia de defensa y de ciberdefensa, y uno de ellos, también francés, como el general este del siglo XIX, volvió a usar esa expresión de corazones y mentes. Y no solo eso, sino que lo equiparó con el sexto dominio de la guerra. Sabes que en esos términos militares está pues los ejércitos, el ejército de tierra, la marina, el ejército del aire. Esos serían los 3 dominios tradicionales. A eso se sumó el espacio, la guerra del espacio, en la época de Reagan, por ejemplo, ¿no? Y aquel escudo espacial y todo aquello. Y la ciberseguridad es el llamado quinto dominio, ¿no? El ciberespacio, el quinto dominio militar. Bueno, pues este buen hombre, un analista de seguridad, analista internacional de seguridad francés, habló del sexto dominio como corazones y mentes. Entonces, bueno, pues la verdad es que me lo puso en bandeja. Digo, esto, sin ánimo de ser original, que no lo éramos o no lo fuimos en ese sentido, pero bueno, sí me pareció muy oportuno adoptar esa denominación, y entonces, bueno, llamamos a nuestra práctica ese corazones y mentes, y creo que tiene mucho sentido porque de lo que trata es eso, de tratar de un poco de moldear esa mentalidad, en el buen sentido, lógicamente, del término, esa mentalidad de la gente de que vea que aquí hay una serie de problemas que hay que ponerle solución, ¿no? Y que hay empresas que pueden ayudarte y hay instituciones también que pueden ayudarte a resolverlos o a minimizarlos al menos. Oye, una pregunta que siempre hago a todos los invitados e invitadas que pasáis por el podcast es ¿cómo ven Asturias? ¿Cómo ven Asturias en general? La percepción que tienen de nuestra región. Además tú, pues eso, tienes esa doble faceta de que vives en Madrid, estás asentado allí desde hace años, pero trabajas ahora para una compañía asturiana y lógicamente negocias en esos mercados, ¿no? Negocias en el mercado asturiano y en el mercado nacional. ¿Cómo ves Asturias, Miguel? Bueno, seguramente voy a caer en los clásicos, ¿eh? Voy a ir No, puedes ser crítico también, puedes y zonas, original, ¿eh? a zonas, no, por eso, probablemente no sea muy original diciendo lo que voy a decir, ¿no? Que bueno, que Asturias eso tiene tiene seguramente muchos potenciales, incluso algunos que yo no, o ahora mismo no se me vienen a la cabeza o que no identifico, pero tiene desde luego el de la gente que está aquí, con la preparación que tienen aquí, con las universidades, o la universidad en este caso que hay aquí, las facultades, quiero decir, que hay aquí, diferentes disciplinas relacionadas con todo esto de lo que estamos hablando, desde la propia informática hasta las telecomunicaciones, hasta las matemáticas o la física o el derecho, hemos hablado también de ello, etcétera, etcétera.
Y quizás eso, ya digo, cayendo muy en el tópico, pero bueno, es una de las cosas probablemente más a poner de relieve y poner sobre la mesa y tal. Aún así, también ahí creo que hay carencias. Yo lo he dicho en la universidad, creo que para disgusto de alguno de los que me escuchaba hace un año o casi un año, en el sentido de que, bueno, por ejemplo, en ciberseguridad, siempre barriendo para casa, claro, en ciberseguridad un aspecto que parece la María, parece un aspecto menor y no lo es, y este te afecta además a ti muy directamente, es el tema de la comunicación. Eso es fundamental. Si tú tienes un incidente, pues aquello puede salir más o menos bien, más allá del impacto técnico que pueda tener o económico y tal, puede salir más o menos airoso si lo que ha ocurrido lo sabes comunicar bien y lo sabes tal. Entonces, ese es un perfil generalmente olvidado dentro del mundo de la ciberseguridad, y si eso lo llevo al ámbito universitario, pues el no disponer de una facultad de periodismo aquí, pues también lo veo como algo que falta. No digo ni bueno ni malo ni regular, pero bueno, que algo que podríamos tener y que no tenemos, ¿no? Más cosas que veo. El tema de la lengua, por ejemplo. Yo soy un asturiano y asturianista, si me permites, convencido, y me oyes muchas veces soltar expresiones en asturiano y demás. También es quizás lo que has mamado en tu casa de alguna manera, y es lo que tienes ahí un poco en el corazón, pero también te estoy diciendo cosas que he dicho en público. El año pasado, hace año y pico, hubo una jornada aquí cerca de donde estamos, en el Centro de Cultura de la Universidad Laboral, donde se daban pautas de pues una mejor Asturias, una Asturias digital. Creo que las jornadas llevaban ese nombre de Asturias digital, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer y tal. Y yo una cosa que dije, que voy a decir ahora y que estoy convencido, es que donde fallamos, y yo quizás el primero, es en el tema de los idiomas. Se hablaba entonces, ahora parece que se ha suavizado un poco el debate del bilingüismo, de la oficialidad del bable y tal. Yo creo que, lo dije en aquella ocasión un poco con cierta ironía, que el bilingüismo teníamos que buscarlo en el inglés más que en el asturiano, ¿no? Porque quienes lo hablamos o lo queremos hablar ya lo hablamos, quiero decir, no hace falta que me lo oficialicen para que yo lo hable en mi casa o que lo deje de hablar, ¿no? Sobre todo en Gijón, quizás en Madrid lo hablo menos, pero con mi mujer madrileña y mis hijos madrileños también. Pero creo que, viendo lo que ocurre en otras geografías que no deberían tener por qué ser muy diferentes a la nuestra, aunque suene disparatado, pero viendo lo que ocurre en Irlanda, desde luego, ¿no? que se sepa, hablan inglés, aunque hablan otras cosas también, o viendo lo que ocurre en algún otro país de centro-este Europa, que son países polo de atracción, de inversión y de interés profesional y de empresas, etcétera, que tienen sus idiomas, por supuesto, particulares, pero que una de las cosas que pueden poner sobre la mesa es una sociedad angloparlante de alguna manera. Pues yo creo que eso es un reto que Asturias, un reto a décadas vista, evidentemente, pero un reto que debería plantearse quien pueda planteárselo, vamos, pues no estoy siendo muy claro ya, ¿no? Pero no digo que quien está ahora mismo al frente del barco, pero tanto esta persona como los que vengan detrás, y que además es un tema que no es un tema de colores políticos, es un tema de sentido común y de decir, pues sí, efectivamente, a nuestros jóvenes ciudadanos de 4 y 5 y 6 años vamos a tratar de que cuando tengan 20 o incluso cuando tengan 15, dentro de 10 años, que hablen también no solo en español, o incluso aquellos que quieran no solo en asturiano, sino que hablen en inglés, ¿no? Y yo creo que eso es una diferencia, eso clarísimamente marcaría una diferencia en favor de un territorio como es Asturias, ¿no? Yo lo decía, como te digo, con cierta ironía, hablemos de cooficializar el inglés, no cooficializar el asturiano, o no solo el asturiano, y aunque suene quien nos escuche, nos vaya a escuchar a disparate, yo creo que no es ningún disparate. Es más, en aquella ocasión, en aquella jornada,
hubo alguien, éramos un grupo grande de gente quienes formamos parte de una especie de mesa redonda y también asintió, dijo, sí, estoy totalmente de acuerdo. Una persona que, según dijo, estaba en una multinacional de las que hay aquí en Asturias trabajando, ¿no? Bueno, pues porque lo ves desde el punto de vista de esa multinacional y ves que te estás interrelacionando permanentemente con personas que están a lo mejor en Luxemburgo, que están en Estados Unidos o que están en otro lado, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, bueno, si le quiero ver algo que le falta a esto, pues sería eso, ¿no? Y ya digo, no porque yo tenga un excelente inglés, que no lo tengo, pero como sé por dónde he pasado y un día me puse a contar, que no son muchos, pero bueno, son unos pocos, los países por donde he más o menos transitado, de más de 20. Algunos sí es verdad que de habla española, pero otros no. Entonces, bueno, sabes cuándo has tenido dificultades o cuándo no, o cuándo te vendría bien tener un bilingüismo inglés fetén o no, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que es una gran recomendación y que sería un tema estratégico, como ahora que es la expresión estrategia de país, ¿no? Que lo oímos tantas veces, tanto a nivel nacional como a nivel de otras comunidades autónomas o regiones. Yo creo que eso sería vamos, muy, muy inteligente por parte de quien pueda ponerlo en marcha. Bueno, sin ninguna duda, esto que estás diciendo yo estoy completamente también alineado y es más que si eso lo haces, lo generalizas, ayudas a la gente no es de un día para otro. Evidentemente, pero, no, yo te hablo de varias décadas. Claro. Lo que estás haciendo también es que todas esas personas, todos esos trabajadores tengan la posibilidad de interlocutar a nivel global. Y eso es muy importante porque cuando viene gente, nos visita y tú estás dando servicios de cualquier tipo, si esa persona tiene la capacidad de manejarse en un segundo idioma global, el servicio pues va a ser mucho más agradable y mucho más efectivo, ¿no? En este sentido. Es que además, perdona Luisma, eso lo sumarías al resto de atractivos que tiene Asturias, en los que no hemos reparado ahora, pero que por eso decía de los tópicos, tal, pero que eso es verdad, no es ningún o sea, es un tópico en el sentido que es un tema habitual, pero no porque sea menos cierto, ¿no? Entonces, sí, vamos, si Asturias fuese una región donde se hablase en inglés, que ahora mismo es absolutamente utópico, pero que con un horizonte de 25 o 30 años podía no serlo, vamos, te digo yo que cambiaría mucho el panorama, vamos. Oye, Miguel, pues muchísimas gracias por tu compañía aquí este viernes de mañana en Gijón. Te agradezco mucho tu presencia. Tenemos ya relación desde hace unos cuantos años y siempre que te pico a la puerta siempre estás dispuesto y predispuesto a acompañarme, con lo cual eso os agradece. Bueno, es un placer, vamos, ya te lo he dicho más veces, es un placer. Yo creo eso, desde el día que nos vimos en aquel local, no sé si decir cierto feeling, pero bueno, sí, cierta afinidad en lo que yo te oigo a ti, probablemente entiendo o quiero pensar que en lo que tú me escuchas a mí y eso hace, como acabo de decir, que sea eso absolutamente un placer el acompañarte en iniciativas donde además sé que bueno las que tú impulsas, lo único que siento es no poder ayudar más, ¿no? Pero bueno, todo es ponerse y que haya un propósito, ¿no? Personal de que así sea. Eso es. Oye, pues siempre despido el podcast de la misma manera. Nos vemos en el camino. Muy bien, pues igualmente muchas gracias y un abrazo a todos, claro. Un abrazo.